Elegí El jardín de senderos que se bifurcan, uno de mis cuentos favoritos de Borges, quizás porque es el cuento más científico de Borges, porque se anticipa a una idea de la física cuántica de una manera literal, pero además también lo elegí porque convoca temas recurrentes de la obra de Borges, ¿no? Los laberintos, el tiempo y también el coraje y la infamia, ¿no? El cuento de ficciones, Borges nos lo advierte en el prólogo, es una pieza policial, ¿no? Empieza con una cita de Idle Heart de la Primera Guerra Mundial y es interesante, a mí me encanta ver cómo Borges juega muy a menudo con las citas apócrifas y las citas reales, ¿no? En este caso, la cita es real, es el libro de Hart, donde hay una descripción de una ofensiva del ejército británico a el ejército alemán en una ciudad de Francia. Entonces, la trama policial, el protagonista, Yun Tzu, es un chino que es espía para Alemania y que vive en Inglaterra, en Londres. Lo descubren como espía, entonces sabe que está condenado a morir, sabe que hay un capitán, el capitán Madden, que lo está por perseguir. Y en ese momento decide comunicar una información que tiene, ¿no? Una información secreta, al ejército alemán. No tiene muchas maneras de comunicárselas, entonces el cuento gira alrededor de la idea de cómo va a comunicar esa idea. Busca en la guía de teléfonos el nombre de alguien llamado Albert. Les cuento el final, porque ya al final todos sabemos los finales del cuento de Borges, ¿no? La ejecución es lo central acá. Entonces busca en la guía de teléfonos el nombre de un tal Albert y menciona que hay un acto de coraje, ¿no? que tiene que cumplir el protagonista, Yun Tzu, ¿no? Y acá dice algo que para mí intersecta la idea del coraje con la noción del tiempo, ¿no? Y del libre albedrío con el que juega Borges muy a menudo. Es el ejecutor de una obra atroz debe pensar que ya la ha cumplido, ¿no? Y debe imponerse un porvenir que es tan irrevocable como el pasado, ¿no? Entonces, es decir, de alguna forma está insinuando que somos meros ejecutores de una línea causal de eventos ya prefijados, ¿no? Entonces, busca la ciudad, la calle donde vive este tal Albert, toma el tren, en el tren ya lo viene persiguiendo Madden, o sea que sabe que está condenado a morir, lo ve por el andén, se baja en la estación y en la estación aparecen unos chicos de casualidad, circunstancia completamente fortuita, que le dicen, ¿usted va a la casa de Albert? Y él dice, sí. ¿Por qué estarían esos chicos ahí, no? Pero Borges lo usa como recurso para introducir la idea del laberinto, ¿no? Los chicos le dicen, vaya por allá y doble siempre a la izquierda. Entonces Borges dice, en esa noción me acordé de que esa es una de las maneras de salir siempre de ciertos laberintos, ¿no? Y dice, yo sé mucho de laberintos, porque soy el antepasado de Cui Pen, que era un gobernador chino muy prominente que dejó todo para escribir un gran libro y construir un laberinto, dice él, ¿no? Ese libro era caótico y hasta infinito, dice en un momento. Y Borges se pregunta ahí, algo que se preguntaría y ejecutaría mucho más adelante en el libro de Arena, ¿cuáles son los libros infinitos? Un libro infinito sería un libro circular, dice, ¿no? En alusión, diríamos, a la Torá, ¿no? Porque el Torá invita a una lectura circular. Y acá menciona algo muy interesante, que es la noche 602 de las Mil y Una Noches. No la menciona con el número, pero ya la había mencionado en Magias Parciales del Quijote y en otros lugares. La noche 602 de las Mil y Una Noches supuestamente es una noche muy, muy especial, porque, ¿se acuerdan? Sherezade tiene que contar una historia por día para que no la maten. Resulta que en la noche 602, por una distracción de los copistas, Sherezade empieza a contar la historia de las Mil y Una Noches, lo cual introduce una paradoja del infinito, porque si ella va a contar la historia de las Mil y Una Noches,
En algún momento va a llegar a la noche 602, en la que cuenta la historia de las 1001 noches, y así sucesivamente, entonces se convierte en un libro infinito. Pero después descarta esa idea de la infinitud y del caos del libro de su antepasado. Llega a la casa de Albert, Albert abre la puerta. Interesante que cuando va caminando a la casa, esta es una digresión respecto de mi idea principal del cuento, Borges usa, como tantas otras veces, las palabras con su etimología original, ¿no? En un momento dice algo así como las luces ilustraban el sendero o el camino, no me acuerdo, pero ilustraban, ¿no? No dijo iluminaba, sino ilustraba en el sentido de la luz, ¿no? Que ilumina, pero no. Y Borges usa mucho eso. El clásico para mí es nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Unánime, en ese caso, es unánima, ¿no? Un ánima que desembarca en la noche. Y después fábrica también en el tema del guerrero de la cautiva. Sí, y también en el sueño de Coleridge. Usa fábrica con la etimología original. Entonces llega a la casa de Albert. Albert lo reconoce como le pregunta primero, ¿usted viene a ver el jardín de senderos que se bifurcan? Y dice, ¿cómo? Yo venía, medio que se confunde, pero lo hace pasar. Albert era un sabio, sinólogo, experto en cultura china, que resulta ser que tiene el laberinto de su nieto, de su abuelo, de Cui Pen. Era un laberinto de marfil, y resulta ser que el laberinto de marfil y el libro son una misma cosa. Ese gran laberinto y ese gran libro que se había retirado a construir y a escribir el abuelo de Junzi son la misma cosa, y el laberinto es temporal. Y ese es el punto crucial acá, porque jamás en la literatura había aparecido un laberinto temporal de esta naturaleza, ¿no? ¿Cómo es un laberinto temporal? Un laberinto en el espacio es claro que uno llega, hay bifurcaciones, hay opciones en el camino y uno elige uno y no elige otro. En el laberinto temporal, el universo se replica en tantas copias como alternativas hay antes de una decisión, dice Borges, ¿no? Entonces, se van creando universos, en uno existe usted y no yo, en otro existo yo y no usted, etc., ¿no? De hecho, su abuelo había dado ese libro y ese laberinto a diversos porvenires, y entre comillas dice no a todos, porque en algunos de esos porvenires mismos el libro de él no existe, ¿no? Entonces, se introduce acá un concepto completamente nuevo, no solo en la literatura, sino en un sentido más amplio del conocimiento, un laberinto temporal. 15 años después, Hugh Everett III, un físico, postula una teoría de la física cuántica donde en cada proceso de medición el universo se replica en tantas copias como alternativas hay para el resultado de esa medición. Muy rápidamente, la física cuántica tiene una peculiaridad que tiene un azar intrínseco, es decir, uno está acostumbrado al azar cotidiano, es decir, yo tiro una moneda, ¿no? Cae o cara o cruz, desconozco el estado de la moneda, pero sé que ha caído o cara o cruz, y si repito el experimento muchísimas veces, el 50% de las veces va a salir cara y aproximadamente el 50% de las veces va a salir cruz. Ahora, ese azar, ese desconocimiento mío de la salida, de la caída de la moneda, resulta de la ignorancia de la infinitud de variables que están en juego, el ángulo de mi mano, la velocidad de la moneda, la velocidad de cada una de las moléculas con las que choca la moneda antes de llegar a la mano. Pero en principio, si yo conociera todas esas variables, que son en principio conocibles porque están ahí, es difícil acceder a ellas, pero están, podría saber para un tiro individual de la moneda si va a salir cara o salir cruz. En la física microscópica existen monedas microscópicas, es decir, sistemas cuánticos, átomos que pueden estar o apuntando para arriba o para abajo, es decir, pueden tener cara y cruz microscópica, pero resulta ser que pueden estar simultáneamente en cara y cruz también. O sea, no están o cara o cruz, sino que están cara y cruz.
Y cuando uno las observa, cuando uno las detecta con un aparato macroscópico, pasan a estar el 50% de las veces cara y el 50% de las veces cruz. O sea, aparece un azar parecido al de la moneda, pero no exactamente igual. En el sentido siguiente, no existe un mecanismo que en principio yo podría conocer para saber si en un experimento individual la moneda va a salir o a ser observada cara o cruz. Dios juega los dados, contradiciendo a nuestro querido Albert, que decía, que sostenía ante su incomodidad por la física cuántica, que Dios no juega los dados. Pero por ahora parece que juega los dados. Entonces, eso es una incomodidad. ¿Cómo sabe, cómo elige el mundo cara o cruz? ¿Por qué mecanismo? ¿Cómo decide? Entonces, en 1957, Hugh Everett III, un físico, propone que el universo se replica en copias. Entonces, en la medición, en el proceso de medición de observación, no es que el universo elige o cara o cruz, elige las dos. En uno sigue cara y en uno sigue cruz. Exactamente la idea de Borges en el jardín. Yo indagué mucho sobre esta idea, porque, sobre todo por si Everett podría haber leído el cuento. De hecho, El jardín, curiosamente, es el primer cuento de Borges traducido al inglés. Una traducción bastante mala, porque inclusive traducen mal el nombre de Albert, de la ciudad. Salió en la revista de ciencia ficción Eric Queen. Tengo una copia. Entonces, la cronología da, porque la publicación es del 48, el trabajo del 57. Everett era fan de la ciencia ficción, pero el hecho es que en ese momento, hasta donde averigüé, Everett no sabía del cuento de Borges. En el medio, Everett se retira de la física y, sin embargo, sigue un cierto interés en este problema de los muchos mundos. Todavía no se llamaba Los Muchos Mundos. En el medio, un tal Lane Hurston, con quien conversé hace no mucho, le comenta a uno de los colegas de Everett, Bryce DeWitt, que Borges lo había hecho antes. DeWitt se intriga muchísimo, inclusive cuando Everett se entera, se pone muy contento y de hecho luego sale en otra revista de ciencia ficción, Analog, que tengo por ahí, la descripción del cuento de Borges dentro de la física cuántica en la ciencia ficción, ¿no? Entonces, en el interín sale un libro que se llama La interpretación de los muchos mundos, bautizan a la interpretación como la interpretación de los muchos mundos de la física cuántica y ponen en el epígrafe del libro el cuento de Borges, reconociendo de alguna forma que la primera idea había sido suya, ¿no? Yo seguí investigando esto. Para mí lo extraordinario es que las fantasías inteligentes formalizan intuiciones del funcionamiento del mundo que luego son antologizadas por la ciencia. Es decir, Borges no sabía nada de física, sin embargo, pensó un universo como nunca nadie lo había pensado antes, que luego forma parte de una teoría. Si hay una analogía casi uno a uno entre los párrafos centrales del trabajo científico, que puede leerse como un cuento, y del cuento, que puede leerse como trabajo científico. Es decir, los dos hablan Borges habla de un jardín de senderos que se bifurcan, Everett habla de un árbol ramificándose, así fíjense, hasta botánica la analogía. Los dos hablan de la palabra simultaneidad en el hecho de la elección. O sea, por un lado está la elección que crea universos y por otro lado está la medición que crea los universos. Son ideas muy, muy paralelas, ¿no? Ese es el rol de la fantasía. Y volviendo a la noche 602, yo tengo acá la edición de Barton, de la noche 602 no dice eso. Borges la inventó y se ha escrito muchísimo sobre la posibilidad de que esa noche haya sido concebida por los autores o los múltiples autores de las Mil y una Noches. No está esa idea. Hay una nota al pie de las Supplementary Nights que están publicadas por Barton en 1890 y tanto, pero de hecho si uno va a las distintas ediciones de la Mil y una Noches, no está la noche 602 como una noche recurrente. Otra idea que me parece muy interesante que aparece en el cuento es que Borges
un cuento que es centralmente sobre el tiempo, ¿no? Pocas veces vi a Borges nombrar a un físico en sus cuentos, nombra el tiempo absoluto de Newton, ¿no? Entonces dice, acá el tiempo absoluto de Newton no vale, porque es otro tiempo, ¿no? Totalmente cierto, ¿no? Entonces, bueno, conversan Albert con Junsu en la casa, le comenta del laberinto temporal, y cuando se gira hacia la ventana, Albert, Junsu le pega un tiro y lo mata. De esa forma, al día siguiente, los diarios van a publicar que un chino mató a un sabio llamado Albert. Los alemanes van a leer esa noticia y saben la ciudad a la que van a bombardear, ¿no? Es decir, a mí lo extraordinario de este cuento, además de todos estos elementos que tiene de factura, es esta idea de tiempo paralelo, que como siempre quizás no sea el primero Borges, ¿no? Yo encontré que en la antología de la literatura fantástica hay un comentario, un párrafo sobre Star Maker de Stapledon, traducido por Borges, que tiene la idea prácticamente literal que está en el jardín, sobre los universos múltiples. Es decir que quizás Borges haya tomado, como tomó del Auschwitz de la Biblioteca Total para la Biblioteca de Babel. También es cierto que si uno va al original, Star Maker, no está la idea tan enunciada con la precisión con la que está en el jardín. O sea que de alguna forma Borges toma la idea de Stapledon y luego plagia su propia traducción, la traducción que hizo él en la antología de la literatura fantástica. Tuve una ocasión, lo conté otras veces, de conocer a Borges y de decirle que los físicos lo nombraban y lo citaban repetidas veces. Él me dijo, no, yo lo único que sé de física es lo que me enseñó mi padre cuando me mostró lo que era el barómetro. Yo le insistí, pero Borges, los físicos lo citan sobradamente a usted. De hecho, es el poeta más citado por científicos por lejos. Y él me contestó una respuesta que yo siempre atesoro y es que, qué imaginativos que son los físicos, me dice.